Le doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, a este nuevo estudio bíblico del libro de Mateo del capítulo 26. Ya hemos tomado 3 sesiones con esta para estudiar el capítulo 26. La verdad es que tiene mucho que comentar de este capítulo. Es muy importante para el mundo cristiano. Y esperemos que en esta oportunidad también saquemos el mejor provecho de este estudio. Que el Señor nos continúe bendiciendo y estudiando este espectacular libro, el libro de Mateo. Repasemos el libro, el estudio anterior. El estudio anterior empezó en el versículo número 6 del libro de Mateo. Y ahí vemos a la mujer, a María en este caso, que ungía a nuestro Señor desde la cabeza hasta los pies, y aparecía la queja de, ¿quién más? De Judas, en donde los discípulos se unieron a esta queja de este gran desperdicio que María había incurrido en derramar este perfume a Jesús. Pero Jesús aclara la situación y que en el fondo ella lo está ungiendo para su muerte. Es para eso que vino Jesús, para morir por nosotros. Y María estaba ilustrando perfectamente el trabajo que Jesús iba a hacer. Luego de esto, ya pasamos el día jueves en el versículo número 17, Mateo 26, 17, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y aquí no nos confundamos. En el versículo 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y aquí hay dos cosas que debemos distinguir. Primero, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. ¿Es lo mismo? ¿Son distintos? Es lo mismo, pero son distintos. Pero se celebran también en el mismo momento. Veamos qué es lo que es la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Éxodo 12, versículo 8. Dice, partamos por el versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón de la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de meses, para vosotros será el primero en el mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea, el día 10 de Nisán separaban un cordero. 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste con comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Ojo con esto. El sacrificio tiene que ser sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel hasta entre las 2 tardes. Es decir, el cordero se separaba el día 10 de Nisán, se inmolaba, se sacrificaba el día 14 de Nisán y el horario entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y ojo con el 8 es lo importante. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, ¿cierto? Y panes sin levadura con hierbas amargas los comerán. Es decir, lo que comentan acá los discípulos, en el versículo número 17, son 2 eventos celebrados en la misma fecha. La Pascua, que significaba sacrificar el cordero y comerlo, y los panes sin levadura, que es con hierbas amargas, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo lo celebró Jesús esto. Bueno, estaban celebrando Jesús la Pascua, en el fondo estaban comiendo el panes sin levadura, y además pasó una copa de vino, y les comentó a los discípulos, bueno, uno de ustedes me va a entregar. Y aquí nosotros hacíamos el hincapié en que cada uno de los discípulos le preguntó a Jesús
¿Seré yo, Señor, el que te entregue? Y ellos incluían la palabra Señor. ¿Seré yo, Señor? Esto decía dos cosas. Primero, que los discípulos se autoconsideraban incluso capaces de entregar al Señor. ¿Mm? Capaces de hacer esta cosa. Y en segundo lugar, ninguno de los discípulos piensa, me tinca que puede ser Judas el que lo entrega. ¿Se fijan? Ellos pensaban que ellos mismos lo iban a entregar. Nunca pensaron que era Judas. Imagínense el testimonio que tenía este hombre. Un buen testimonio. ¿Mm? Cuando llegó la oportunidad de Judas preguntar, él no preguntó, ¿seré yo, Señor? Sino que en el versículo 25 le dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Bueno, el que tiene oídos para oír, que oiga. En el versículo 28 veíamos de que Jesús iniciaba su nuevo pacto. Veamos el capítulo del libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 en adelante. ¿Qué dice aquí? He aquí, dice Dios, ¿no es cierto?, que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿De qué está hablando Jesús en el versículo número 28? Del nuevo pacto. El 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Jesús estaba cumpliendo esta profecía en su persona. Y eso es lo que y eso es lo que nos cambió la vida a nosotros. Si no, tendríamos que estar cumpliendo la ley. ¿Para qué este nuevo pacto? El versículo 28 dice, para la remisión de los pecados. Que ese era el objeto del sacrificio del Cordero de la Pascua. ¿Mm? Sin embargo, Jesús cambió, eliminó la Pascua, porque ya no deberíamos estar sacrificando corderos, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según dice Juan el Bautista. Y eso es que nos interesa a nosotros. Ya no tenemos que sacrificar cordero, pero sí nos dejó como una ordenanza, y para conmemorar este hecho, el que hiciéramos siempre y en forma periódica la cena. Como ustedes ya saben, nuestro pastor hace la cena una vez al mes. Acá no dice cuántas veces hay que hacerla. Nosotros acordamos hacerla una vez al mes. Y cada vez que lo hacemos, nos acordamos del sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Sin embargo, Jesús hizo un gran cambio en esta celebración, que era, recordemos, la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. Él primero eliminó la Pascua. ¿La Pascua en qué consistía? En matar un cordero una vez al año, y con esa muerte de ese cordero, los pecados del pueblo de Israel estaban siendo perdonados, habían sido perdonados. Jesús reemplazó al cordero por su propia persona. Juan el Bautista ya lo dijo. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quita el pecado de quién? De usted y de mí. Y eso es para siempre. Ese sacrificio es para siempre. No hay para qué estarlo repitiendo. Jesús no puede bajar todos los años a ser sacrificado. El sacrificio fue perfecto una vez y para siempre. Por lo tanto, la fiesta de la Pascua, en este caso, con el sentido que tenía, ya queda eliminada. Ya no corre más. ¿Qué pasa con la fiesta de los panes sin levaduras? Jesús la cambió también por la cena conmemorativa, pero no de la estadía y de la rapidez con que los israelitas salieron de Egipto, sino que conmemorativa con respecto al sacrificio de este Cordero, que nos quita el pecado a nosotros una vez y para siempre. Cada vez que tomamos la cena en nuestra iglesia, recordamos este evento, porque es en memoria de este evento. Eso es la Pascua. Sigamos con el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Acá dicen que cantaron algunos salmos. ¿Mm? El 31, estando en el monte de los olivos, dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Zacarías 13, versículo 7. Pero, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mire, está anunciando acá toda la historia Jesús a sus discípulos, no se guarda nada. Y lo está dando como un hecho. Moriré, ¿no es cierto? Esta noche ustedes me van a dejar. Escrito está. Pero después que haya resucitado, o sea, primero que haya muerto, pero después que haya resucitado, voy a ir delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro en el fondo no se conocía, no sabía lo que estaba diciendo. No, pastor, yo voy a estar el domingo. No, espéreme ahí, voy a ir. Todos van a faltar, menos yo. Voy a estar ahí. No, yo me voy a hacer cargo de este ministerio. No se ocupen, yo voy a hacer cargo. No, todos van a poder fallar, menos yo. Yo voy a estar a cargo del ministerio, este ministerio vaya adelante. No se preocupen, hermano. Confíen en mí. Bueno, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, ¿sí? De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No solamente una. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y le estaba discutiendo a Jesús. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no era un tema solamente de Pedro. Todos los discípulos dijeron lo mismo, excepto Judas, que no estaba en ese momento ahí con ellos. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Getsemaní también era un huerto que, según los comentaristas, sería de otro amigo de Jesús, en que él concurría constantemente. Por lo tanto, Judas sabía que había grandes posibilidades de que Jesús estuviera en ese huerto. Él sabía eso, Judas. ¿Mm? ¿A qué fue a Getsemaní? Se está preparando para el sufrimiento. ¿Saben? No sé si ustedes han entregado alguna vez su currículum vitae. ¿Qué tiene su currículum vitae? Es la cosa que ustedes más son expertos. Por ejemplo, un currículum de un mecánico podría ser experto en motores diésel. ¿Mm? Capacitación en INACAP, capacitación en la Universidad de Tarapacá, capacitación en donde sea que se haya capacitado. Entonces eso lo coloca en un papel y lo manda como currículum para ver si la empresa se interesa en él. Entonces el empresario lee, si me interesa esta persona, lo voy a contratar. ¿Saben? Jesús también tiene un currículum vitae. Lo vamos a leer ahora. Vamos a leer entonces el currículum vitae del Señor Jesús que se encuentra en Isaías 53. Isaías 53 del versículo 3. ¿Cuál es el currículum de Jesús? Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Usted en qué es experimentado? ¿Qué colocaría en su currículum? ¿Experimentado en qué? Bueno, Jesús colocaría en su currículum, soy experto en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A eso fue Jesús a Getsemaní, a empezar su sufrimiento. Ya, pero el sufrimiento de verdad. Jesús anteriormente había llorado por la muerte de Lázaro, pero no por la muerte, no porque Jesús supiera o pensara de que ya, pucha, que lata, ¿cómo se llama? Lázaro falleció, murió, no lo voy a volver a ver, no sé qué será de él. No era ese el tema. El tema es que Jesús lloró, lo más probable
era por la incredulidad de la gente con la cual él había compartido y que no habían entendido su mensaje. Por Lázaro, prácticamente lo llamó y Lázaro resucitó. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo y fue la luz? Jesús dijo y Lázaro resucitó. Lo mismo. Él es el creador. Él tiene todo bajo control. Pero nos da ese libre albedrío que muchas veces nos juega en contra. El 99,9% nos juega en contra. Entonces dijo, siéntese aquí mientras yo oro. Voy allí y yo oro. Pero no fue solo. ¿Mm? ¿A quién tomó? 37. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién eran estos hijos de Zebedeo? Eran Jacobo y Juan. Lo mismo junto con Pedro de la Transfiguración. Era como que si tuviera un grupo más cercano a él. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué estaba tan triste hasta la muerte? Hasta la muerte se sentía él. Se sentía pero muy mortificado. Se sentía que se iba a morir. Él estaba sintiendo ya el peso de todo nuestro pecado. Estaba sintiendo ya el peso de lo que iba a hacer. Estaba sintiendo el peso de el sentir por primera vez en su vida pecado dentro de sí. Y ese pecado no era de él, era el suyo y el mío. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo como quiero, sino como tú. Jesús tenía ese problema en la copa. ¿Qué tenía en la copa? ¿Por qué Jesús no quería beber esa copa? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? O sea, una hora había estado Jesús orando, una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que le dijo a Pedro anteriormente. Tú estás dispuesto a no negarme, pero yo sé que me vas a negar. El 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué tenía esa copa? Bueno, tenía lo peor de la humanidad. Tenía algo que hasta Jesús no quería beberla. Tenía el pecado de todos nosotros. El pecado de las personas que hasta ese momento y el pecado a futuro de todas las personas para los cuales Él iba a ser el Cordero que quita el pecado. Todo el pecado estaba concentrado en esa copa y Jesús tenía que tomársela hasta la última gota. No sé qué cosa más asquerosa ustedes han tomado en su vida. Pero afortunadamente tenemos la nariz cerca de la boca. Entonces cuando acercamos algo que esté contaminado nos damos cuenta de inmediato por el aroma. Y dejamos de tomarla. No la tomamos, no alcanzamos a tomarla. Pero Jesús sabía lo que tenía esa copa y sabía que era la inmundicia más grande que podía existir. Y tenía que tomársela toda. (43) Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces Jesús vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me entrega. Ya, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Acá hay que hacer varias apreciaciones. Primero, Mateo dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Es como que si Mateo quisiera decir, aunque parezca imposible,
¿cierto? Vino Judas. Aunque ustedes no lo crean, vino Judas, que era uno de los 12. Mateo da esa sensación cuando dice uno de los 12 como qué increíble esta situación. Uno de los 12 lo entregó. ¿Le parece increíble esto? Fíjese que diariamente en el cristianismo hay gente que reniega de su fe. Hay personas que reniegan de su fe. Y esas personas generan un muy mal testimonio hacia la iglesia de Jesús. No hay mucha diferencia en lo que hizo Judas en esa época con estas personas que lo están haciendo en esta época, dejando un gran mal testimonio hacia la iglesia que profesa a Jesús. Vino gente con espadas y palos. Bueno, a veces nos tendemos a pensar de que eran romanos los que vinieron a apresar a Jesús. No, Roma no tenía idea de lo que estaba pasando. Jamás Poncio Pilato o Herodes habría mandado un contingente de soldados romanos a apresar a Jesús. Nunca lo habría hecho. Y como vamos a ver, ellos no querían matar a Jesús tampoco. De hecho, se anduvieron trasladando a Jesús para allá y para acá porque ellos no querían tomar la decisión. Así que con mayor razón ellos no iban a enviar un contingente de soldados romanos. Las personas que estaban acá con espadas y palos eran simplemente los encargados de los templos, que tenían sí una función de guardia, de ese tipo de cosas, pero en ningún momento eran soldados, porque los judíos estaban bajo el yugo romano y Roma no iba a permitir que hubiera un contingente externo a su imperio. Por lo tanto, estas personas venían de parte de los sacerdotes, con palos y espadas. El 48. Y el que le entregaba, le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Según los comentaristas, cuando esa parte de besare, eso sería una traducción del griego en que debería estar traducida besare con afecto. Algunos comentaristas dicen que incluso abrazó a Jesús para besarlo. No es cualquier beso. A veces uno se da un beso en la mejilla, ¿no es cierto? Uno ve en los partidos de fútbol que cuando sale un futbolista y entra otro se da un beso en la mejilla. Bueno, no es eso. Es algo más afectuoso. Según dicen que Judas abrazó a Jesús y le dio un beso en la mejilla y ahí lo identificó. El 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y le besó. Ese salve viene de la palabra griega que es Jairo. Jairo, del griego. Es como me gozo en verte, me gozo estar junto contigo. Maestro, insiste en el maestro. Judas nunca consideró a Jesús como Señor, maestro, maestro. Está bien. Y está mal por Judas. Ese salve maestro y el beso fue el colmo de la hipocresía de Judas hacia Jesús. Me gozo en verte y te beso fraternalmente. 50. Y Jesús le dijo, amigo. Jesús, recuérdense que no le dijo, ya lo voy a llamar amigos. Bueno, cumplió. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? En otras traducciones le decía, en vez de decir, ¿a qué vienes? Jesús le dice, haz lo que has venido a hacer. Haz lo que has venido a hacer. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, las personas que venían junto con él. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. En los sinópticos dice que esta persona fue Pedro. Pero acá Mateo no lo identifica porque, según los comentaristas bíblicos, dicen de que en el fondo Mateo trató de proteger la identidad de esta persona, de Pedro. Y el libro de Lucas da a conocer el nombre de Pedro porque ya Pedro había fallecido. Entonces acá Mateo lo que trata de hacer es proteger la identidad para que los judíos no fueran detrás de Pedro para matarlos. Eso es lo que dicen los comentaristas. Pero en fin,
Eh, ¿Qué hizo Jesús? Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. A espada perecerán. Acá hay un contraste tremendo con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por eso es importante el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, la espada era la vanguardia de los israelitas. A espada, murió a espada mucha gente. Aquí Jesús quizás está haciendo también una alusión a esos otros tiempos del Antiguo Testamento, que ya no iban a volver. Ahora no se va a hacer nada con la espada para los resultados y propósitos que tiene el reino. El reino no va a entrar con espada como entró anteriormente en el Antiguo Testamento. El reino de Jehová entró a espada, ¿no es cierto?, a conquistar el pueblo la tierra que Dios le había dado a Israelita. Acá nosotros, la conquista de este nuevo reino, el reino de Dios, no va a ser con espada. ¿Mm? Gran diferencia, gran diferencia. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Ustedes saben lo poderoso que son los ángeles. ¿Mm? Un ángel puede matar a miles de hombres. Ya se vio en el Antiguo Testamento cuando Dios los mandaba. ¿Saben cuánto es una legión? Una legión son 6.000 6.000 ángeles. Con un ángel, para Jesús era suficiente para tener protección absoluta. Absoluta. Con un solo ángel. Con una legión de 6.000 ángeles, no sé hasta dónde alcanzará esa protección. 6.000 ángeles es una cosa que ya se escapa a nuestra imaginación. Imagínense 12 legiones de ángeles. Multipliquen 6.000 por 12. ¿Cuántos ángeles le da? Jesús tiene el poder para decirle, Padre, mándame 12 legiones de ángeles para mi protección. 54. Pero como entonces dice Jesús acá, pero si yo mandase a pedir esas 12 legiones de ángeles para que me protegieran y evitaran que fuera entregado, muerto y crucificado y muerto, pero entonces 54, ¿cómo se cumpliría en la Escritura? Y cuando Jesús habla de la Escritura, es las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras del Antiguo Testamento de que es necesario que así se haga? ¿Por qué razón? Porque Él venía a recuperar lo que se había perdido. Y nada le iba a hacer cambiar de opinión. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. O sea, en otras palabras dice, ustedes me vienen a tomar preso, a apresar, con espadas, con palos, como si yo fuera un vulgar asesino, ladrón. Pero no tenía necesidad de hacerlo. Si todos los días yo me sentaba en el templo a enseñar la palabra, ¿por qué justamente ahora? Él estaba desnudando las intenciones y las malas intenciones con respecto a su arresto de los sacerdotes, de los escribas y principalmente del sumo sacerdote. No tenía necesidad de hacerlo de esa forma. Recordemos lo que dijo Anás y Caifás, para que la gente, hagámoslo de tal manera que la gente no se entere. Ellos tenían miedo del pueblo, de que como tenían a Jesús en alta estima, pudieran haber un alboroto en Roma. Y si había un alboroto, lo más probable es que Caifás, Roma, lo hubiera sacado y hubiera puesto a otro. Entonces lo que Caifás en el fondo estaba pensando era no en el bien del pueblo de Israel, porque ellos estaban esperando un Mesías. Entonces, ¿qué pasaba? Que a Caifás no le convenía que llegara un Mesías, porque él tenía el poder en ese momento, poder económico, poder político y poder religioso. Imagínense todo el poder que tenía una sola persona, y él no estaba dispuesto a perderlo. ¿Y qué acciones hizo? Tomando prisionero a Jesús en la noche, ¿no es cierto? Cuando nadie lo viera, en la oscuridad, cuando nadie lo viera,
y pasar desapercibido y que el pueblo estuviera ignorante de estas cosas que estaban sucediendo. ¿Mm? El 56. Mas todo esto sucede ¿por qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Se acuerdan que antes había dicho, no, si yo voy a estar contigo, Pedro y los discípulos? A donde esté, yo voy a estar contigo. Fíjense que Pedro y sus discípulos no son tan diferentes a nosotros hoy en día. Nosotros también asumimos responsabilidades y cuando en el momento de cumplirlas o dar informe de nuestro cumplimiento, nuestro informe dice, mire, ¿sabes qué? Yo de verdad que no pude porque estuve muy ocupado. ¿Sabes qué? Yo de verdad que traté de hacerlo, pero hubieron situaciones complicadas y nosotros, bueno, sí hermano, sí tiene razón, sí. Pero en el fondo, raya para la suma, ese hermano no cumplió. Así de simple. No cumplió con la tarea que se le había encomendado. ¿Saben qué? Nosotros en la Iglesia Bautista tenemos encargados, pero también tenemos pastores, pero también tenemos encargados. Dentro de nuestra organización, cuando somos misión, tenemos encargados. Cuando pasamos a ser iglesia, tenemos pastor. Pero tanto como los pastores como los encargados, nosotros vamos a dar cuenta a nuestro Señor por las cosas que hicimos, ¿no es cierto? Porque Jesús evalúa las cosas que hicimos y por las cosas que no hicimos. Y también evalúa por las cosas que dejamos de hacer, por omisión. Tanto por comisión como por omisión vamos a ser evaluados. En este caso, los discípulos no hicieron lo que habían prometido. No hicieron lo que ellos se habían comprometido para el ministerio, por decirlo de una forma. Hay que tener cuidado con eso, porque no solamente los encargados y los pastores van a tener que dar cuenta por su trabajo. También todos nosotros, los que no tenemos cargo ni de pastor ni de encargado, pero sí tenemos a cargo un ministerio, sí tenemos a cargo por lo menos un don. Usted va a dar cuenta por ese don al Señor. ¿Qué está haciendo con ese don? Usted se comprometió a utilizarlo en favor de la iglesia. ¿Mm? Bueno, y entramos en el versículo número 57 al día viernes. ¿Mm? Al día viernes, el fatídico día viernes, el día más largo que Jesús haya tenido. Entonces los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final de esta discusión. No el final de la vida de Jesús, sino que el final de qué iban a hacer con Jesús. Recordemos que los judíos no podían matar a nadie, porque si fuera por eso ya lo habrían matado hace rato a Jesús. No podían matar de esta forma a alguien. Veamos lo que dice Juan 18 del 15 al 16. Dice así, y enseguida, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo, según los comentaristas, lo más probable es que haya sido Juan, el que escribió la carta de Juan, la que estamos leyendo en este momento. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pedro y Juan tuvieron la oportunidad de observar cómo trataban a Jesús en ese lugar, gracias a que Juan conocía al sumo sacerdote y tenía ya una cierta influencia, como se dice, y pudo entrar. Vamos a ver el 59 ahora. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Esto no se podía hacer en la ley de Moisés, buscar falso testimonio o testigo falso en contra de una persona. Están quebrantando ya varias leyes y reglamentos que tenían los judíos. Primero, ir a apresarlo en un horario que no correspondía. Segundo, buscar falsos testimonios. Obviamente, el versículo 60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Le están sacando unas palabras que Jesús había dicho hace 3 años atrás. Pero lo que ellos habían malinterpretado lo que Jesús había dicho. Cuando dijo, yo puedo destruir este templo y, y reedificarlo en 3 días. Lo que él se refería era a su propio cuerpo, en la resurrección. ¿Mm? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, algo así como, te pido por juramento, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y como el sumo sacerdote dijo, te conjuro, o di por juramento, Jesús respondió. ¿Mm? Jesús respondió. En ese instante solamente Jesús respondió y le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa es una tremenda declaración. ¿Qué declaró Jesús en este caso? Declaró que efectivamente él era el Mesías. Dice, tú lo has dicho, el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Cuando habla a la diestra de Dios, es a la diestra del poder de Dios. El 65, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura. Otra cosa que no debía hacer el sumo sacerdote, estaba prohibido que rasgara sus vestiduras. Veamos Levítico 21:10. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Es decir, acá el sumo sacerdote, rompió otro punto de la ley. Otro más, de entre muchos que rompió. Diciendo, el 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Se hizo pasar por el Mesías, y ellos observando todo lo que Jesús había hecho, los milagros que él había hecho, las señales, dio vista a los ciegos, alimentó a 5.000, a 3.000 personas, resucitó a Lázaro, que también querían matarlo. Y un montón de otras cosas, la forma en que él hablaba, la forma en que él se expresaba. Es decir, ellos estaban dispuestos a matar al Mesías de cualquier forma. El 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Por qué decían esto? En Lucas 22:64 se observa que Jesús estaba vendado, por lo tanto se estaban burlando de él de una forma bastante grotesca. Lo tenían vendado y le pegaban. Entonces las personas que le pegaban, como Jesús no podía verlo, le decían, bueno, profetízanos, ¿quién te pegó ahora? Otro le pegaba a otro con bullabra, ¿quién te pegó? Porque Jesús estaba vendado, no los podía ver. Acá Mateo no lo dice. Por lo tanto nosotros no podemos decir, bueno, ¿y por qué le dicen profetízanos? Claro, porque estaba vendado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba sentado con el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Van 2 veces ya. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La tercera vez que le dicen, tu manera de hablar. Lo que pasa es que ellos en Galilea tenían una forma de hablar, algo así como en el norte los nortinos, nosotros los nortinos reconocemos de inmediato a un sureño en su forma de hablar. Los sureños también nos reconocen a nosotros que no somos sureños cuando llegamos al sur y expresamos nuestra forma de hablar. Los de centro también. Todos tenemos, a pesar de que somos del mismo país, tenemos formas y modismos distintos. Por lo tanto, a Pedro lo reconocieron de inmediato, como Galileo.
¿Pero qué dijo el 74? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente.